Son las 5 de la tarde con 40 minutos, perdón, 4 de la tarde con 40 minutos, mientras el productor toma nota de los detalles de la entrevista. En unos momentos más, yo quería decirles que este es el último programa del año 2017 del sindicato SENASA, y por eso ellos han tenido la pretensión, y me parece muy bien, de hacer una suerte de balance. Hernán es bien rápido, señor productor, así que no se preocupe, de hacer un balance de la jornada laboral del 2017 para el sindicato. SENASA es una institución importantísima que pertenece, como ya ustedes saben, al Ministerio de Agricultura, que es una de las carteras del gabinete ministerial del presidente de la República, en este caso de don Pedro Pablo Kuczynski, y que se encarga, el SENASA, que se encarga de todo lo concerniente a los alimentos, Hernán, que nos llevamos a la boca, ya sean peruanos, extranjeros, o sea, los que vivimos en este país o los que estamos de pasada, como los extranjeros, se alimentan en las casas, en los restaurantes, etcétera, etcétera, donde sea, y toda la alimentación que consumimos, peruanos o no peruanos, en este lindo país que es nuestra patria, está previamente garantizado por los profesionales del SENASA. No solamente productos cárnicos, sino también de los otros. Entonces, he ahí la importancia del SENASA. Por eso es que hoy hemos decidido convocar al abogado laboralista que está desarrollando todo un trabajo concienzudo en relación a los problemas laborales de los trabajadores, de los empleados, de los técnicos, que como ya ustedes saben, han sido malamente despedidos en nombre de sospechosísimos o de burdos concursos, pese a ser trabajadores que tienen 8, 10, 15, 20 años de trabajo y que no debieran ni siquiera pues estar como CAS ni cualquier otro nivel, sino en planilla como debiera corresponder. Muy bien, si podemos ya ahora sí contar, entonces vamos a presentar, siendo las 4 de la tarde con 42 minutos. Vamos un ratito a la pausa, mejor, Hernán, ¿le parece? Vamos a una breve pausa y luego estamos regresando ya para presentar a nuestro invitado de esta tarde. Muy bien, son las 4 de la tarde con 44 minutos, lo anunciado, nos acompaña el doctor Luis Huancapasa, él es abogado del sindicato SENASA y con él vamos a hacer un balance de las vicisitudes por las que están pasando los trabajadores de esta entidad del Estado. ¿Cómo está, doctor Huancapasa? Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Rodolfo Lara. Gracias por la invitación. No, qué ocurrencia. Justamente hemos venido para hacer un breve balance de el trabajo realizado por el sindicato en este año 2017, que es al fin y al cabo el balance de un sector importante de la gestión pública que tiene que ver con el control de los alimentos, tanto vegetales como animal, importantes para la salud pública. Así es. Y que simboliza una parte de la gestión y de la problemática laboral en el sector público en nuestro país, que es parte del sector laboral que tiene un conjunto de problemas a nivel nacional. Así es, y de eso vamos a ir hablando también, por supuesto. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Siempre es bueno recordárselo a la audiencia. Sí, tenemos en el SENASA un promedio de 5.000 trabajadores. A nivel nacional. A nivel nacional. Entre técnicos, empleados, profesionales. Hay profesionales dedicados a la zootecnia, hay profesionales dedicados a la agricultura, a la agronomía, hay profesionales en la gestión pública y que están ubicados en zonas estratégicas donde ingresan los alimentos para el país. ¿También abarca los administrativos o no?
También abarca También, a los administrativos. Buen punto para señalarlo. Entonces estamos hablando de ¿cuánto me dijo? 5.000 trabajadores. 5.000 trabajadores a nivel nacional. No todos en planilla. No todos en planilla. En la última reunión que sostuvimos en esta emisora, habíamos señalado que habían un promedio de 2.500 trabajadores sujetos a locación de servicio, lo cual es un síntoma de la gravedad, de la precariedad de las relaciones laborales. ¿Qué cosa es locación de servicio? El contrato de locación de servicio es un contrato civil. Está prohibido que el Estado contrate bajo ese sistema, porque el Estado, que debe dar el ejemplo, tiene la obligación de contratarlo bajo un régimen laboral, es decir, un régimen que tenga planillas, que tenga seguridad social. ¿Eso dónde está establecido? Eso está en la Constitución. Eso es increíble. Eso está en la propia ley de relaciones laborales, el decreto legislativo 728. O sea, el primero que se zurra en la Constitución es el mismo Estado. El mismo Estado. O quienes administran el Estado. El mismo Estado que obliga a la empresa privada al cumplimiento de las normas laborales a través de su sistema inspectivo del Ministerio de Trabajo y de Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, exige, por ejemplo, a un pequeño comerciante de gamarra que a sus trabajadores los tenga en planilla. Sí, claro. Y sin embargo, están respirando en la oreja. Así es, porque les obliga y los sanciona con altas multas. Lo cual está bien. Caso de que lo cual está bien. Lo cual, evidentemente, es la única forma de lograr de que los trabajadores al final tengan una pensión digna, claro. Porque si no empiezan y para obtener la pensión digna se necesita que el trabajador esté en planilla. Así es, pero lo hacen sin autoridad moral. No hay ninguna autoridad moral de parte del Estado cuando éste precisamente incumple con una obligación esencial que la Constitución le impone. Bueno, y entonces estamos hablando de 2.500 trabajadores que no están en planilla. No están en planillas, así es. ¿Qué balance podríamos hacer en relación a cómo les ha ido? Yo, desde fuera, yo no estoy en el sindicato y yo no soy el abogado laboralista, pero desde fuera yo digo, este debe haber sido uno de los peores años de los sectores laborales del SENASA, o quizá han habido otras épocas tan terribles como esta. En realidad hay que mirar siempre los diversos aspectos de la realidad. Evidentemente han habido despidos. En otros tiempos. Y en la actualidad también, bajo la teoría de no renovación de los contratos administrativos de servicio, que es un contrato CAS. El contrato CAS es un contrato que el Estado crea el año 2008 para otorgar algunos beneficios sociales, pero tiene el cuestionamiento principal que se le hace a este contrato es que no le otorga estabilidad al trabajador. Claro. Es decir, el trabajador puede ser despedido bajo la fórmula de no renovación del contrato en cualquier momento. En el momento así tenga muchos años de servicio. Así tenga 10 años, 15 años de servicios. Entonces el trabajador está en esa incertidumbre permanente de que cuando llegue julio o llegue diciembre, simplemente el empleador a su sola voluntad le va a decir, señor, no se te va a renovar el contrato. Lo que se encuentra prohibido por normas internacionales que te dicen, oiga, para cesar a un trabajador se tiene que explicar la causal, cuál es el motivo que está vinculado a su conducta o a su capacidad. Pero tú, empleador, no estás en la edad media de decir, para decirle al trabajador, oiga, ya no te necesito y usted se retira de la empresa. Tiene la obligación de explicar cuál es la causa. O sea, no hay cese sin causa. Eso está prohibido por normas internacionales. Claro, eso está en los papeles, pero en la práctica no ocurre eso. En la praxis, SENASA no cumple y viola sistemáticamente esta obligación. Es a través de presuntos concursos donde se van deshaciendo de los trabajadores. Así es. En el caso específico del SENASA, a partir del mes de septiembre se convoca un concurso público para cubrir 1.500 plazas. Esas 1.500 plazas están copadas por trabajadores contratados bajo régimen CAS y existe una intención del empleador de someter a concurso para precisamente despedir a estos 1.500 trabajadores e incorporar a nuevos trabajadores para cubrir esta plaza, dejando sin empleo a trabajadores que vienen brindando años de servicios en la institución. ¿El concurso mismo como concurso es malo
o lo malo es que usan el concurso para deshacerse de los trabajadores? Evidentemente los concursos públicos no son malos per se, toda vez que nuestro país está en un proceso de modernización, de reforma del Estado. Y por lo tanto, el concurso público es una expresión del acceso al empleo público a través de la meritocracia, lo cual debe ser así, porque es la única forma de incorporar al personal más capacitado, más preparado, más identificado con el trabajo en el Estado. Entonces, para eso es un concurso público. Pero cuando se usa con el propósito de vulnerar los derechos laborales de otros trabajadores, evidentemente que ese concurso se deslegitima. Y en este caso ese concurso ha sido con el propósito de despedir a 1.500 trabajadores y con ello debilitar el trabajo que viene realizando el sindicato, porque el sindicato agrupa, tiene afiliados, muchos de los cuales han sido cesados por el empleador bajo el mecanismo del concurso público. A ver, por lo que le entiendo, doctor Huancapaz, entonces el objetivo es debilitar al sindicato. Esa es la razón de los despidos. Uno de los objetivos que no se dice, que no se expresa, pero que subyace, es debilitar al sindicato. ¿Por qué lo digo? Porque el sindicato no es que durante los últimos 2 años ha estado inactivo o ha sido un sindicato pasivo. No, este ha sido un sindicato que ha venido ingresando al terreno de la negociación colectiva, presentando propuestas para mejoras en la institución, para mejoras en las condiciones de vida y en las condiciones económicas del trabajador. ¿Y qué significa esto? Que a través de negociación colectiva ha exigido al empleador a que a su vez mejore estas condiciones. Y ha ido por el camino del arbitraje. Entonces, el arbitraje es un mecanismo a través del cual se abre las puertas a que un tercero, imparcial, un abogado o 3 abogados, uno designado por el empleador, otro designado por el sindicato y un tercero designado por estos 2 árbitros, sí, para que resuelvan el conflicto. Entonces, en nuestro país a muchos empleadores, tanto privados como públicos, no les gusta solucionar el problema y prefieren ir a la ruta del arbitraje, que es una ruta pues al final costosa, porque hay que pagar a los árbitros. Y sin embargo a los sindicatos no les queda otra alternativa, porque la otra alternativa es ir a la vía de la huelga. Claro. Entonces, generando cuando usted un problema dice costosa, mayor. Es costosa para el sindicato. Es costosa para el sindicato porque no necesariamente para el empleador, que es quien lo busca más bien. El empleador... y quién sabe, disculpe que uno piense mal en estas cosas y sea muy suspicaz, y quién sabe si lo hacen porque el árbitro puede ser aceitado. ¿no? Sí. Es algo que hemos estado viendo, por ejemplo, salvando la distancia, doctor, con el caso Odebrecht. Resulta que se recurría a los arbitrajes y los árbitros peruanos siempre perdían, o mejor dicho, siempre favorecían a Odebrecht. Y luego nos hemos enterado uno de estos sinvergüenzas miserables, que incluso fue político, fue congresista, Horacio Canepa, que era una suerte de brazo derecho o de amigo o de socio de Lourdes Flores Nano. Entonces, son pasibles también de ser corrompidos. Sí, se ha cuestionado mucho esta forma de solución de conflictos en los últimos años en nuestro país. En materia laboral, el sindicato tiene la obligación de ejercer un mecanismo de presión sobre los árbitros. Entonces, lo que se busca es un nivel de transparencia al momento de decidir un conflicto laboral. Entonces, ha sucedido en este caso que el sindicato del SENASA ha obtenido un laudo arbitral, y este es el tema al cual yo quiero referirme, porque es, diría yo, el motivo de fondo que ha generado los problemas que luego vamos a explicar, que se refieren a los despidos, que se refiere al debilitamiento del sindicato. Sí. El sindicato del SENASA obtiene un laudo arbitral favorable el año 2015. El laudo tiene una protección constitucional. La ley dice que... ¿Cuál era la controversia, doctor? La controversia era incrementos remunerativos para los trabajadores que desde el año 2010 no tienen ni un sol de incremento en su remuneración. Increíble. Entonces...
el empleador se ha negado sistemáticamente a otorgarle cualquier incremento bajo la aplicación de las leyes de presupuesto, a pesar de que el artículo 28 de la Constitución permite de que se pueda negociar aspectos económicos. Y en ese marco es que el Tribunal Arbitral le da la razón al sindicato y le dice, oiga, sí, acá corresponden incrementos remunerativos para los trabajadores de las diversas categorías. Ese laudo es del 2015. Es un laudo del año 2015 que el SENASA como empleador se ha negado a cumplirlo y lo ha sometido a procesos judiciales. Pero ¿no se supone que el laudo arbitral es la última palabra o es tomado como cosa juzgada? Debiera ser así en un Estado que actúa de buena fe. Cosa que no ha sucedido porque en este caso el SENASA, al amparo de aspectos formales y de las leyes de presupuesto, ha impugnado estos laudos. Entonces el sindicato este año ha obtenido una sentencia favorable dictada por la Cuarta Sala Laboral de Lima, lo cual es una noticia alentadora porque nos dice que hay jueces que actúan con imparcialidad, con respeto a la ley y a la Constitución, y han dicho este incremento remunerativo obtenido por un procedimiento arbitral es válido, es constitucional, porque la Constitución no puede negarle el derecho al trabajador a que pueda obtener mejora en sus condiciones de vida, en sus condiciones remunerativas. O sea, es el laudo arbitral y también es el Poder Judicial. Así es. Entonces, el empleador, al darse cuenta de que finalmente va a tener que cumplir con el pago a los trabajadores de estos incrementos remunerativos, ha dicho, oiga, miren, como ustedes están a puertas de obtener este beneficio, yo voy a despedir a trabajadores para efecto de que ustedes, despedidos, ya no accedan al incremento remunerativo. Y con eso, como empleador, me voy a ahorrar costos laborales, lo cual es una lógica perversa, porque como Estado empleador tengo la obligación de dar el ejemplo a todos los empleadores privados y decir, oiga, yo sí cumplo con la Constitución, yo sí cumplo con la ley y en este caso voy a acatar este laudo arbitral para mejorar el clima laboral institucional, para mejorar las condiciones de vida del trabajador y hacer de que el servicio estratégico que brindan al nivel nacional sea un servicio que vaya finalmente a beneficiar al ciudadano y en última instancia al país, claro. Porque finalmente quien se beneficia con la protección que brindan estos servidores especializados cuando ingresan los productos alimenticios orgánicos a nuestro país, finalmente quien se beneficia es el ciudadano. Así es. Finalmente es el consumidor. Entonces lo que nos dice finalmente la conducta del SENASA como empleador es decir, yo no cumplo, yo pateo el tablero, yo no respeto ningún laudo arbitral, yo pateo la legalidad. Entonces es un mal ejemplo, es un pésimo ejemplo que nos dice pues que finalmente el Estado empleador no respeta sus propias normas y se deslegitima ante la ciudadanía y ante los empleadores privados que siempre van a decir, oiga, si usted no cumple, usted no me puede fiscalizar. Claro, y esa es una evidencia de que no hay Estado de Derecho, ¿no es cierto? Es una manifestación de que no existe un Estado de Derecho, no existe un respeto por las normas mínimas de convivencia social. Entonces, es grave el asunto porque nos revela que en un escenario cotidiano, que es el escenario de la relación laboral, el Estado no cumple y genera pues una sensación de impunidad que va muy lentamente minando el Estado de Derecho en nuestro país, lo cual es grave en el medio del contexto de los problemas que existen, ¿no? Como los temas del indulto al expresidente Fujimori, los temas como la vacancia presidencial, etcétera, que a los ojos de la ciudadanía revelan pues que es un Estado, es un gobierno y es un Estado que no representa los intereses del trabajador, del que produce en la industria, en la agricultura, en los servicios. Muy bien, nos vamos un ratito a la pausa y luego seguimos conversando de estas cosas muy, muy interesantes con el doctor Luis Huancapasa, abogado del sindicato SENASA. Muchas gracias, Hernán, como siempre con la característica de este programa del sindicato SENASA. Estamos conversando con el doctor Luis Huancapasa, abogado del sindicato,
Y en pocas palabras, a manera de resumen, entonces un laudo arbitral le da la razón a los trabajadores y le dice a la patronal o a los directivos del SENASA: tienes que aumentarle su remuneración a los trabajadores. No les aumentas desde el año 2010 y ya estamos en 2015. Muy bien, entonces finalmente los directivos se oponen, se recurre al Poder Judicial y el Poder Judicial, luego de tanto batallar del sindicato, emite una resolución y le dice a la directiva del SENASA: oye, hay un laudo arbitral, nosotros hemos revisado el tema, hay argumentos de mucho peso, así que nuestra determinación es: auméntales a los trabajadores. No es posible que desde el 2010 no les aumentes. Esa buena noticia para los trabajadores, porque claro que es una buena noticia, al final es una mala noticia, porque gracias a esa decisión del Poder Judicial, en la práctica los han puesto a varios en la lista negra y han empezado a despedir a varios trabajadores sindicalizados. Entonces, ¿cuál es la lectura al final? Que aquí no hay Estado de Derecho, ¿no? Aquí se impone la ley del más fuerte, del que tiene la sartén por el mango. Aquí no hay de que uno es igual al otro, nadie es más que otro, no, aquí no. ¿Cómo enfrentar esa situación en el marco de este balance que estamos haciendo, doctor Huancapaza? Sí, el sindicato es respetuoso de la legalidad, cree en los valores que inspiran el Estado de Derecho en nuestro país, a pesar de que el propio Estado no lo cumple. Por eso es que ha utilizado los mecanismos que la Constitución le otorga. Ha hecho una paralización los días 6 y 7 de septiembre de este año. Había planificado en una asamblea general hacer una huelga a nivel nacional, cosa que fue impedida por avatares propios del trámite, porque esto el derecho a huelga ha sido maniatada a través de un sistema, una tramitología, por el cual el Ministerio de Trabajo te exige ciertos requisitos y si no los cumples te declara ilegal esa huelga y genera una sensación de temor sobre los afiliados, porque dice: oiga, si me voy a la huelga y esta ya fue declarado ilegal, entonces yo corro el riesgo de ser despedido. Entonces, en esa coyuntura es que el sindicato no ha podido llevar adelante esos procesos de huelga. Hizo la paralización los días 6 y 7 de septiembre y lo de la huelga está pendiente. Está pendiente. Eso no es que el sindicato haya renunciado a este derecho constitucional y en el marco de la exigencia del laudo arbitral y de los otros derechos que se están discutiendo, como son los pliegos del año 2016 y 2017, seguramente va a retomar ese camino porque no es un tema prohibido. La huelga está regulado en la Constitución y al amparo de las normas que la regulan puede ejercitar el derecho. Entonces, un camino que va a tomar el sindicato es, en el marco de esa legalidad, es analizar la posibilidad de la huelga. Otro camino es el camino del arbitraje. La propia Constitución establece estos dos mecanismos para la solución del conflicto y va a continuar con el proceso de arbitraje. ¿El arbitraje es para qué? El arbitraje es un mecanismo de solución que se da cuando el empleador dice: yo no quiero otorgarte ningún incremento, a pesar de que tengo presupuesto suficiente como para cubrir estos incrementos. No, pero sí hay un laudo a favor de ustedes. Hay un laudo que ha sido impugnado, o sea, el empleador no conforme con esta sentencia. Claro, pero el Poder Judicial se pronunció a favor de ese laudo. Lo que pasa es que falta una sentencia que debe venir ahora de la Corte Suprema. Ajá. Y esto sí tiene que ver con la autonomía y la independencia. Y yo quiero poner acento en el tema de los laudos arbitrales que llegan a la máxima instancia, la Corte Suprema. En este marco, la autonomía del Poder Judicial, la autonomía de los magistrados de la Corte Suprema juega un papel fundamental y preponderante, porque en muchos casos hemos visto cómo ciertos poderes políticos y económicos tienen niveles de injerencia cuando un proceso llega a estas instancias. Entonces, el sindicato va a acudir a todos los mecanismos legales para que los magistrados de la Corte Suprema respeten el laudo arbitral y hagan que finalmente esto se convalide y finalmente se confirme la sentencia que se ha obtenido por la Cuarta Sala Laboral de Lima.
Entonces, eso es parte de lo que queda para el año 2018, es defender el incremento remunerativo obtenido por el laudo arbitral, confirmado por una sentencia de la Cuarta Sala Laboral y que se va ahora a discutir como última instancia en la Corte Suprema. Entonces, estamos hablando de que los caminos que el sindicato, al amparo de la Constitución, va a continuar son el de la huelga, lo va a analizar de manera muy concienzuda, tomando en consideración la situación interna del SENASA, el mecanismo de continuar con los otros pliegos de reclamos que corresponden al año 2016-2017 y la defensa irrestricta del laudo arbitral ante la Corte Suprema. Eso es lo que viene ya evaluando internamente la Junta Directiva, y ese es el camino que se va a seguir en los próximos meses. No descartándose, por supuesto, como ya ha dicho usted, la paralización de labores. Así es. Justamente la huelga es parte de ese mecanismo de reclamo constitucional. Ahora, ¿ustedes han encontrado eco frente a ese contexto terrible que nos narra en el Congreso de la República o en otros estamentos del Estado mismo? Justamente el Congreso de la República ha emitido... ¿O no viene al caso el Congreso en estos temas? El Congreso tiene entre sus funciones fiscalizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo. El Congreso de la República, en ese rol fiscalizador, ha solicitado información acerca de cómo es que el Poder Ejecutivo, a través del SENASA, está resolviendo los conflictos con los trabajadores. Y evidentemente el empleador, el SENASA, cumple con remitir la información, pero solamente de manera formal. No le explica la naturaleza de fondo, no explica cuál es el motivo por el cual ha procedido a los despidos bajo el mecanismo de no renovar el contrato CAS. Entonces, el sindicato ha acudido al Congreso, pero también hay que tomar en cuenta que este es un Congreso donde son pocos los congresistas que se ponen la camiseta del ciudadano y exigen el mecanismo de la supervisión de actividades del Poder Ejecutivo para exigirle pues al ministro. Entonces... No, pero y además de repente soy un poco injusto en esa apreciación respecto al Congreso. Se han estado dedicando desde que empezó este nuevo periodo congresal, presidencial, en petardear al Ejecutivo mañana, tarde y noche. Hoy los vemos en una suerte de bronca que como consecuencia ha traído una vacancia que felizmente no prosperó, pero que además, tras no prosperar, ha determinado un indulto que ha removido los cimientos de la moral pública. Sí, lo que nosotros encontramos como trabajadores es que el Congreso no está recogiendo las necesidades y los intereses del ciudadano de a pie. Evidentemente, el tema de la vacancia se ha discutido, pero como que esconde otros intereses subalternos. Sí. O sea, evidentemente, el ciudadano, el trabajador, exige que la cosa pública sea manejada con transparencia, con respeto de la Constitución. Pero en este caso ha habido un cierto, y eso se ha graficado a través del debate congresal, que esconde otro interés, que es un interés político que tiene que ver con copar los poderes del Estado. Y ese evidentemente no es el interés del ciudadano. El ciudadano quiere poderes independientes, autónomos. No quiere que se cope el Poder Ejecutivo, no quiere que se cope el Poder Judicial y menos el Tribunal Constitucional. Ahora, quiere que estos órganos se mantengan autónomos e independientes. ¿Para qué? Para que se cumpla el Estado de Derecho, para que se cumpla la Constitución. Ahora, en ese contexto, yo sé que nos estamos saliendo un poquito del tema, doctor, pero tiene mucho que ver al final con todo lo que pasa en el SENASA.
creo que ahí en ese debate y en esas negociaciones políticas hay varios responsables. No creo que solamente sea el Ejecutivo y el fujimorismo. Creo que también tienen mucho de culpa las otras bancadas. La de APP, la del propio Frente Amplio con Marco Arana. Yo percibo, de repente desde un punto de vista, digamos, más de espectador, que al viejo lo dejaron solo. Lo dejaron solo y no le quedó otra alternativa que tener que negociar con el diablo. Y en ese contexto ahora él está en una situación muy difícil, sumado a las evidencias, por lo menos para mí, de graves responsabilidades penales que en algún momento se va a tener que investigar respecto del presidente. Sí, para los trabajadores había en agenda muchos temas que el Congreso tenía la obligación de discutir. Por ejemplo, estaba el tema de la ley que regula la negociación colectiva en materia económica de los trabajadores del sector público, que está en proyecto y que se debía someter a discusión en esta última legislatura y que no se sometió por los conflictos internos que se dieron a nivel de Ejecutivo y Congreso. Hay otros derechos, por ejemplo, como una ley general de trabajo que es una demanda histórica de los trabajadores, que duerme el sueño de los justos. Está el periodo tras periodo. Periodo tras periodo. Está el tema del abuso que realizan sistemáticamente las empresas que contratan bajo la modalidad de tercerización laboral. Que no debiera por existir. ejemplo. Así es. Y entonces yo pregunto, ¿el Congreso de la República está interesado en otorgar una regulación moderna, digna, al servicio del ciudadano de estos mecanismos de contratación como las leyes de servicio de tercerización o los servicios de intermediación laboral o regulación en cuanto a la Ley General de Trabajo? O sea, ¿está realmente interesado o tiene otros intereses? Entonces nos ha preocupado inmensamente porque estos precisamente son los temas que preocupan al sector laboral en nuestro país, tanto público como privado. ¿Sabe qué da la impresión? Y con esto nos vamos a la pausa. Da la impresión como que pareciera que estuviéramos en otros tiempos, ¿no? En las épocas de las carretas. Estamos en el 2017 y no es un cliché. Pareciera que se disputaran el botín del poder. Así es. Así es. Hay esto que los sociólogos han llamado una clase política, pero esta clase política no representa al ciudadano. O sea, se representa a sí mismo o representa intereses subalternos, pero no representa al ciudadano, no representa al trabajador público, al trabajador del sector privado, no representa al trabajador de la industria, al trabajador de la agricultura o al profesional independiente. Entonces, aquí evidentemente hay una crisis muy grave de representación política que esperamos se resuelva con con el nacimiento de una nueva representación, y la ciudadanía y los jóvenes tienen la palabra en ese contexto. Así es. Nos vamos a la última pausa del programa y luego seguimos con el doctor Luis Huancapasa, abogado del sindicato SENASA, contándoles que acaba de llegar también un segundo invitado a quien presentaremos en unos instantes más. Muy bien, continuamos entonces, son las 5 de la tarde con 17 minutos. Increíble, ¿eh? Increíble, por ejemplo, lo que pasa con don José Carlos Cornejo Campos. Él es subdelegado del sindicato de la base del puesto de control del Callao. Fíjense ustedes, el ingeniero Carlos Cornejo, delegado sindical de este puesto de control, que postuló al concurso CAS y ganó la plaza de analista. Ganó la plaza de analista, Hernán, escucha. Pero sin embargo, le envían una carta de despido por haber entablado una demanda al empleador por sus años de servicio. O sea, no puedes reclamar, ¿no? Porque tú eres menos que los otros, tú no puedes reclamar. Ese es el mensaje. El señor Cornejo tiene una medida cautelar en estos momentos a su favor y hoy se ha notificado al empleador y a la Procuraduría que él no puede ser despedido. Antes de presentarlo al ingeniero José Carlos Cornejo, y a propósito de esto que estoy contando, yo quería una opinión del doctor Huancapasa sobre este tema específico. ¿Qué le parece a usted esto?
Sí, esto es llevar a un nivel superlativo la violación de un derecho constitucional como es el derecho a la libertad sindical y el derecho a la tutela judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Que está protegido de manera esencial por nuestra Constitución el derecho a que el ciudadano pueda acudir a la justicia para reclamar un derecho. Sí. En este caso, el ingeniero Cornejo presenta una demanda y solicita que ese régimen de locación que hemos denunciado en este programa sea corregido por un juez laboral y le diga, oiga, este régimen de locación tiene que ser corregido por el Estado y usted, Estado empleador, tiene que hacerle un contrato con todos los derechos laborales, tiene que ponerlo en planillas. Entonces, ¿qué cosa le contesta el juez? Le dice, mira, sí, voy a admitir tu demanda. Cuando el juez le admite la demanda y de eso toma conocimiento el empleador, ¿qué cosa hace el Estado empleador? Le dice, mire señor, yo te voy a despedir por haber acudido a la vía de la justicia. Es decir, lo que está haciendo el Estado es decir, oiga, tú no tienes derecho a la tutela judicial, tú no puedes ejercer labor sindical, porque si lo haces yo te voy a reprimir con el despido. ¿Qué es lo que está diciendo el Estado? Le está diciendo, oiga señor, usted no puede acudir a la legalidad. ¿Y qué cosa está haciendo el Estado en última instancia? Está empujando, porque esto es lo que está diciendo en el fondo, como no puedes ir a la vía de la legalidad, ¿a dónde va a ir un trabajador? Si no puede ir a la vía de la legalidad. A las calles. Ese es el problema. Ese es el callejón oscuro al cual está empujando un sistema de regulación, un sistema de actuación del Estado que empuja al ciudadano a acudir a otros mecanismos. O sea, si reclamas aumento, te despiden. Si reclamas tus años de servicio, te despiden. Así es. Entonces, es grave el asunto. Es grave el asunto porque lo primero que debería hacer el Estado es decir, bueno, se admitió tu demanda y si has ganado el concurso, más aún como ha ocurrido con el ingeniero, entonces vamos a respetar esa legalidad. Vamos a dar el ejemplo para que el empresario privado también respete la legalidad. Muy bien. Eso es lo que no ha hecho el Estado. Así es. Justamente estamos con el ingeniero Cornejo. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. Le agradezco por esta... No, qué ocurrencia. Por esta invitación. En principio nuestra solidaridad, ¿no? Y luego cuéntenos algunos detalles que de repente se nos han escapado de este tremendo problema por el que está pasando usted. Sí. Mire, bueno, como ya vienen comentando, por acá han pasado varios de mis colegas, ¿no? Y venimos sistemáticamente siendo maltratados, ¿no? Ya están llegando a extremos, ¿no? Entonces nosotros, lógicamente que tenemos que ir a la vía legal, ¿no? Teniendo en cuenta que es la vía de un país democrático, ¿no? Tenemos derecho a reclamar, tenemos derechos a tener todos los beneficios como trabajadores y además trabajadores capacitados. Muchos trabajadores que tenemos ya 20 años, 15 años, ¿no? Laborando en esta institución, que esta institución ha venido creciendo, ha crecido gracias al esfuerzo de todos los trabajadores. En su caso, ¿cuántos años? En mi caso, yo tengo 19 años ya trabajando para el Servicio Nacional. ¿Y no está en planilla? Y no estoy en planilla, ¿no? O sea, estuve trabajando como lo que antes se decía, contratos no personales, ¿no? Que ahora es lo mismo que locadores, ¿no? Estuve, y siempre han tenido esa... han tenido esa maniobra de estarnos cortando para no generar una continuidad, pero a partir del 2009 entro nuevamente después de unos meses que me dejan sin laborar, entro nuevamente y entro nuevamente como servicios no personales y luego una plaza de concurso CAS que postulé y la gané, ingresé y desde el 2009, o sea, sigo laborando hasta la fecha, ¿no? Continuamente, sin ningún día ¿no? Y bueno, después hemos tenido, como ustedes ya saben, hemos tenido ciertos
conversaciones con el empleador, de tal manera de que se vaya... ¿Respecto de qué? Respecto, por ejemplo, aumento de sueldos. A través de ellos... Eso es un derecho. Eso es un derecho, claro. ¿no? Es una negociación, claro. Que incluso ellos también aceptaron, ¿no? Le hemos ganado este derecho, y a raíz de eso vienen ya las represalias, ¿no? Que tienen que los CAS, tenemos videos, tenemos grabaciones, donde ellos dicen, manifiestan, incluso en una reunión de delegados, manifiestan que los CAS tienen que irse despidiendo, ¿no? Ya entonces, luego sistemáticamente han venido ya, antes nosotros teníamos unos contratos de 6 meses, que era una cierta, una cierta tranquilidad que teníamos. Luego, después, ya han venido represalias, nos hicieron contratos de 3 meses, y después cuando nosotros queríamos hacer un paro, una medida así de lucha, contratos de 1 mes, ¿no? Y a raíz, el año pasado, incluso a mí, yo ya no es la primera vez que me envían una carta como esta, ya anteriormente me habían enviado una carta, ¿no? El 2016, el año pasado me envían una carta también que no me iban a renovar, ¿no? Entonces, pero sin fundamento. Así tampoco se puede trabajar. Así no se puede trabajar, ¿no? O sea, crea inestabilidad a las familias, ¿no? Los profesionales tenemos ganas de... ¿Qué siente un trabajador en ese vía crucis permanente, crónico? ¿Qué siente? ¿Indignación, frustración, cólera? ¿Se enferma el trabajador? ¿Cómo la pasan ustedes? Sí, o sea, la pasamos mal, definitivamente. Hay unos colegas que como usted mismo dice, o sea, son afectados hasta en la salud, emocionalmente, ¿no? Y emocionalmente están bastante afectados, ¿no? Porque ellos saben, son conscientes de este atropello, pero que también tienen un poco de temor de manifestar ese, ¿no? Lo que sienten, ¿no? Entonces, como le decía, luego este año se convocó a un concurso que ya sabemos para qué era, ¿no? Para qué era, ¿no? Y bueno, yo también ya, entonces me decidí a reclamar mis derechos, ¿no? Porque antes si ya anteriormente me habían sacado sin ellos tener una vía que entre comillas podría ser legal, como por ejemplo en este concurso decir, bueno, el señor no aprobó o no no hizo bien la entrevista, porque es una calificación subjetiva, ¿no? Que si yo no importa 19 años de trabajo, eso no importa. No importa nada, ¿no? Y te despiden, ¿no? Entonces, ya yo opto por reclamar mis derechos, pero o sea, ¿qué hice yo? Cada evaluación que daba, pedía mis evaluaciones por transparencia, con documentación, y de esa manera pude lograr una vacante, porque nosotros... O sea, Gané. He trabajado incluso, he trabajado con el nuevo contrato que ya nos han hecho como analistas, porque antes éramos inspector de cuarentena vegetal, ahora somos analistas, ¿no? Y nos dejaron un laxo que también de repente ellos piensan en rompernos la continuidad, el vínculo laboral. Por ejemplo, nos dijeron que nos iban a dejar, nos hicieron firmar un contrato por 20 días después de haber terminado el contrato anterior. O sea, el contrato anterior se terminó el 31 de diciembre y nos hacen firmar un contrato para comenzar el 20 de noviembre. Perdón, el 31 de octubre y el 20 de noviembre el nuevo contrato, ¿no? Y todos preocupados, ¿no? Porque nunca hueco, ¿no? ese hueco con otra denominación. ¿Quién se encargaba de los alimentos? Y exactamente. Luego, bueno, hubo algunas cosas, por ejemplo, una medida cautelar contra el concurso que incluso se suspendió, pero bueno, después han surgido otras cosas.
Entonces nos llaman y comenzamos a laborar desde el 9. Desde el 9 nos queda lamentablemente un minuto. Entonces usted gana y usted en paralelo reclama también sus años de servicio. Claro. Y ahí le ponen la cruz. Y ahí donde ya me ponen... Pero ahora hay una medida. Pero ahora hay una medida, claro, hay del una Poder medida, Judicial. Exacto, del Poder Judicial, que ya está notificado, aquí tengo incluso, ya está notificado. Ya le llegó también a ellos. Ya le llegó a la Procuraduría. Bueno, ¿no? entonces, ya tenemos todo. O sea, yo espero que acaten esto, ¿no? En un país con Estado de Derechos tienen que acatarlo. Así es. ¿no? En ese contexto, y como ya estamos despidiendo, y a propósito de esta cédula de notificación, tendríamos que decir, este capítulo continuará el próximo año. Pero no tendremos que esperar 360 y tantos días, sino unos días más hasta la próxima semana para seguir conversando con los trabajadores, con los dirigentes, con los abogados del SENASA, para conocer de cerca lo que está ocurriendo con ellos. 20 segundos de reflexión final, por favor. Sí. Bueno, es lamentable, ¿no?, que nuestra institución se esté violando los derechos, ¿no?, y hasta con la sanidad del país, ¿no? Un bien que es de todos los peruanos. Ahora también tenemos por ahí noticias que tal vez todos los locadores se van a ser despedidos, y eso no es posible, ¿no? Porque estamos arriesgando uno de los recursos más valiosos, que es la sanidad del país y los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, señor Cornejo. Doctor, 20 segundos, rapidísimo. Sí, yo creo que no todo es negativo. Hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el sindicato en este último año para ejercer el derecho a la libertad sindical, algo que está olvidado. Hoy día se habla de cualquier tema a nivel de la ciudadanía, pero la libertad sindical es crucial. Sin libertad sindical no hay organización sindical, no hay representación sindical, no hay el ejercicio de los derechos en los planos de la negociación colectiva, en el plano de la representación judicial. Entonces, el triunfo parcial que ha obtenido el señor Cornejo es un ejemplo de que sí se puede, ejerciendo los derechos y haciendo respetarlos a nivel judicial. Él ha obtenido una medida cautelar que esperemos finalmente se confirme con una sentencia definitiva que ordena finalmente que le reconozcan sus derechos y que lo pongan en planillas, y de esa manera él pueda también darle fuerza al sindicato para que pueda construir el trabajo que le resta por realizar durante el año 2018. Muy bien, entonces, doctor, muchas gracias. Eso hay que trabajar. Ha sido muy amable. Muchas gracias y feliz año a los oyentes de Radio Moderna. Muchas gracias.